En el corazón de Nueva York, donde las luces nunca se apagan y los rascacielos parecen tocar el cielo, vivía un hombre llamado Thomas Garrison. A sus 42 años, Thomas era uno de los empresarios más exitosos del país. Propietario de una lujosa cadena de hoteles repartidos por el mundo, era respetado en todos los círculos de poder. Lo tenía todo: autos de lujo, mansiones, acciones en empresas tecnológicas y una vida que muchos considerarían perfecta. Pero había algo que el dinero nunca logró llenar: un vacío persistente en su interior. Desde niño había vivido con un dolor silencioso que ni él mismo entendía del todo. Thomas había crecido en orfanatos, después de que un incendio, cuando él tenía apenas 7 años, acabara con su hogar y, supuestamente, con su familia. Solo recordaba vagamente a su madre, Claire, y una canción de cuna que le cantaba por las noches. Nunca supo mucho más. Le dijeron que sus padres habían muerto en el incendio y que él era el único sobreviviente. Desde entonces, se enfocó en una sola cosa: salir adelante. Estudió, trabajó, construyó un imperio. Pero la sensación de soledad, de no pertenecer completamente a ningún lugar, lo acompañó toda la vida. Una mañana fría de diciembre, Thomas decidió salir a caminar por las calles del centro, algo que rara vez hacía. Le gustaba hacerlo sin escoltas, sin chofer, para recordar cómo se sentía estar entre la gente real. Era Navidad, y las vitrinas brillaban con luces, árboles gigantes adornaban cada esquina, y la ciudad vibraba con ese aire festivo que solo se siente una vez al año. Mientras caminaba por la calle 43 con Broadway, algo llamó su atención: un hombre sucio, con ropa desgastada y una barba desordenada, sostenía un cartel que no pedía dinero. El cartel decía: no pido dinero. Solo una conversación. Eso detuvo a Thomas. Algo en ese mensaje lo golpeó directamente. ¿Quién pide una conversación? ¿Qué tipo de persona, viviendo en la calle, no suplica monedas ni comida, sino simplemente que alguien lo escuche? Impulsado por una mezcla de curiosidad y extraña empatía, se acercó. ¿Qué clase de conversación ofreces?, preguntó Thomas, con tono sarcástico, pero sin burla. El vagabundo alzó la vista y sonrió con calidez. La que no se puede comprar con dinero, dijo. Thomas, sorprendido por la respuesta, se sentó junto a él en la banca. Comenzaron a hablar. Lo que pensó que serían unos minutos se convirtieron en más de una hora. Hablaron de la ciudad, de los libros que ambos habían leído, de cómo el mundo moderno se había olvidado del alma. El hombre, que se presentó simplemente como Jack, tenía una forma particular de mirar la vida. A pesar de su aspecto, había en él una dignidad que impresionaba. Cuando Thomas se levantó para irse, sacó una tarjeta de presentación y se la entregó. Si algún día quieres un trabajo, una ducha caliente, o simplemente seguir la conversación, llámame. Jack tomó la tarjeta, la miró unos segundos y, antes de que Thomas se alejara, dijo: Y gracias, Tom. Thomas se detuvo. Nunca le había dicho su nombre. Se giró. ¿Cómo sabes mi nombre? Jack se encogió de hombros, con una sonrisa enigmática. Instinto. Los ricos siempre tienen nombres cortos. Thomas se fue caminando, con una extraña inquietud en el pecho. Aquella respuesta, y la mirada de Jack, le habían dejado una sensación familiar que no lograba identificar. Esa noche, ya en su penthouse de cristal y mármol, Thomas no pudo dormir. Le daba vueltas al encuentro con Jack. Algo en su voz, en sus ojos, le removía un rincón muy profundo de la memoria. Decidió hacer algo que había evitado durante años: abrir el antiguo informe policial del incendio que mató a sus padres. Era un archivo guardado en una caja, escondido en lo más profundo de su biblioteca. Leyó con atención cada línea. La mayoría era conocida: fecha, causa del incendio, nombres de sus padres. Pero una frase, en medio del informe, lo golpeó como una bofetada: se presume que el segundo hijo, Jack Garrison, también falleció. No se halló su cuerpo. ¿Segundo hijo? ¿Jack Garrison? ¿Un hermano? Thomas quedó helado. Tenía un hermano, uno que siempre había creído muerto. Y ahora, de pronto, recordaba vagamente ese nombre. Jack. Y también el rostro de un niño,
mayor que él, abrazándolo en una Navidad. Empezó a buscar entre las pocas fotos antiguas que había rescatado del orfanato. Ahí estaba, él, con unos 5 años, y un niño mayor, de unos 8 o 9, con una gran sonrisa y el mismo lunar sobre la ceja izquierda que Jack, el vagabundo, tenía. No había duda. Jack era su hermano perdido. Al día siguiente, Thomas volvió al lugar donde había encontrado a Jack. Él seguía allí, como si lo hubiera estado esperando. Esta vez, Thomas no habló con cortesía. Se arrodilló frente a él, mirándolo directamente a los ojos. ¿Por qué no me dijiste quién eres? Jack lo observó, con lágrimas contenidas. Porque no sabía si quería saber. Te busqué, Tom. Pasé años en hogares, y cuando supe que Thomas Garrison era un magnate, pensé que tal vez preferías olvidarme. Yo solo era un vagabundo. Thomas no respondió de inmediato. Lo abrazó. Por primera vez en décadas, lloró. Lloró como un niño. Durante los días siguientes, Jack fue llevado a una de las casas de Thomas, en las afueras de la ciudad. Lo ayudaron a recuperarse físicamente, a recibir atención médica, terapia. Al principio, Jack se resistía. Le costaba aceptar ayuda, después de tantos años sobreviviendo solo. Pero poco a poco fue confiando. Se cortó el cabello, se afeitó, empezó a leer de nuevo, a escribir. Thomas no solo quería ayudarlo. Quería que su hermano viviera. Le propuso que estudiara, que se preparara para tener un lugar en su empresa, si quería. Jack, en cambio, propuso otra cosa. Quiero hacer algo por los que siguen en la calle. No como caridad. Como justicia. Así nació la Fundación Hermanos de la Calle. Con el respaldo económico de Thomas y el liderazgo inspirador de Jack, la organización ofrecía algo más profundo que comida o abrigo, terapia psicológica, formación laboral, reinserción social. No trataban a los sin techo como pobres que necesitaban limosna, sino como personas con historias, con dignidad, que merecían una segunda oportunidad. Jack se convirtió en un símbolo. Su historia se difundió por todo el país. Su rostro aparecía en entrevistas, en campañas, pero él siempre insistía en algo. No era famoso, era testigo de que la vida puede cambiar si alguien cree en ti. Un año después, en una gala de beneficencia organizada por la fundación, Jack subió al escenario, vestido con un sencillo traje negro, sin lujo, pero con elegancia. Tomado del brazo de Thomas, frente a cientos de empresarios, políticos y artistas, dijo: Hace un año estaba en una banca, invisible. Hoy estoy aquí, no por un milagro, sino porque alguien me miró, me escuchó y me reconoció. No todos los días uno encuentra a su hermano perdido, pero todos los días tenemos la oportunidad de ver a alguien que el mundo ha olvidado. No basta con dar. Hay que compartir. No basta con tener. Hay que acoger. El auditorio se puso de pie. Thomas, desde la primera fila, no contenía las lágrimas. Por primera vez en años, su vida tenía algo que el dinero jamás había podido darle: familia. Desde entonces, cada Navidad, los hermanos Garrison se reunían en una cabaña alejada del ruido, donde decoraban un árbol sencillo y cantaban la misma canción de cuna que su madre les había cantado tantos años atrás. Una melodía suave, casi olvidada, que ahora tenía un nuevo significado. Porque, al final, entre la riqueza o la miseria, lo único que verdaderamente rescata al ser humano es el amor.